Veamos ahora una herramienta bastante importante en la mecánica cuántica y que les va a servir a ustedes también para cuando quieran avanzar en la mecánica cuántica relativista, la teoría cuántica de campos, es el concepto de matriz densidad. ¿Está bien? Hasta el momento nosotros hemos visto los estados que llamamos puros. Estados puros. Los estados puros son aquellos que nosotros podemos expresarlos, digamos, tenemos, vamos a decir, un 1, voy a ponerlo así, un phi, lo podemos expresar por medio de una función de onda. ¿Está claro? Por medio de una función de onda, de una forma clara, específica. Pero en la mecánica cuántica, los estados puros no son lo común, son más bien la excepción. Por lo general nosotros tenemos estados mezclados, muy relacionados entre sí. Esto le vamos a llamar estados mixtos. ¿Está bien? Entonces, los estados puros, voy a escribirlo acá, los estados puros siempre se pueden poner en correspondencia con una función de onda. ¿Está bien? Siempre con una función de onda. Sin embargo, los sistemas cuánticos se pueden encontrar en estados mixtos. Los cuales nunca es posible describir con una función de onda. Jóvenes, este párrafo que acabo de escribir nos dice lo siguiente: todo lo que hemos estudiado es una aproximación muy pequeña a la realidad, porque la realidad por lo general se encuentra en estos estados mixtos. No hemos hasta el momento trabajado con este tipo de estados. ¿Está bien? Estos estados son reales, podemos plantear experimentos que nos planteen su existencia. Veamos un ejemplo de estado mixto. Entonces, a manera de ejemplo, de estado mixto, vamos a tener nosotros lo siguiente: el estado de un haz de electrones no polarizados. ¿Está bien? Eso es un ejemplo de estado mixto. Pero vamos a verlo de una forma más sencilla. Veamos un estado de dos niveles.
¿Está bien? Vamos a decir de que este estado de dos niveles tiene dos estados bases puros. ¿Está claro? Con estados bases puro. ¿Qué significa? Que nosotros tenemos un psi 1 asociado a una energía 1 y un psi 2 asociado a una energía 2. Ese es nuestro estado. Entonces, nosotros aquí vamos a tener lo siguiente, que el estado 1 tiene una probabilidad a 2 al cuadrado y el estado, disculpen, a 1 al cuadrado, y el estado 2 tiene una probabilidad a 2 al cuadrado. Esta es la probabilidad de detección. ¿Está bien? De detección en los estados puros. Aquí nosotros vamos a tener de que se debe cumplir que omega 1 o W1 más W2 tiene que ser igual a 1. Es decir, la probabilidad de encontrarlo en uno u otro tiene que ser de tal forma que no exceda la unidad. Aquí este A1 y A2 son números complejos. Voy a ponerlo también por acá. A1, 2 pertenecen a los complejos en términos generales. Muy bien. Nosotros tenemos entonces este estado. ¿Hasta ahí tienen alguna pregunta? No, profesor, todo está claro. Está claro, está bien. Entonces tenemos ese estado, es de lo más clásico, de lo más habitual que nosotros podemos decir. Entonces, vamos a ver. Podemos nosotros expresar este estado de dos electrones. Esto vamos a decir que es un punto, este es un punto distinto. Este estado de dos electrones, ¿podemos expresarlo con una sola función de onda? Supongamos de que nosotros podemos expresarlo de esta manera. A1, Φ1 más A2, Φ2. Dígame, ¿la información con la que contamos es suficiente para definir completamente A1 y A2? Pues no, profesor, deberíamos... No, pues no, en principio no. Está bien, aquí. Esto no es suficiente para determinar la diferencia de fases entre A1 y A2. Porque ustedes saben muy bien que las fases son indeterminadas y no tenemos una forma de determinar si están en fase o en contrafase. Justamente eso tiene un poco que ver con la polarización. Pero adicionalmente nosotros tenemos lo siguiente. La energía de este sistema, nosotros diríamos que es igual a E1 más W2, E2. Sin embargo, este resultado no es cierto. Es decir, si estuviesen en estados puros, podríamos nosotros tal vez decir de que esto es así.
Sin embargo, como hay una interacción entre ellos, es un estado mixto, no los puedo identificar, esto no es posible. ¿Esto qué significa? Que el hecho que nosotros conozcamos la función de onda en una u otra representación no es condición necesaria para que nosotros podamos calcular los valores medios, porque este es el valor medio, los valores medios de las magnitudes físicas en este estado. ¿Está claro? Los cuales se miden solamente de manera experimental. Es decir, nosotros podemos tener la función de onda, podemos formularla, y cuando hacemos el cálculo del valor medio de la magnitud física, obtenemos esto. Pero esta magnitud física no se calcula, o sea, es decir, la única forma de saber que ese resultado es correcto es midiendo. ¿Está claro? Y entonces se comprueba de que no es correcto. ¿Esto está claro, jóvenes? No sé si tienen alguna pregunta. A ver, vamos a seguir la explicación para ir explicando más. Lo único que quiero decir es que aquí no todo está definido. ¿Está claro? No todo está definido, hay muchos aspectos por considerar. Un estado mixto, y eso justamente es lo que les acabo de decir, ¿está bien? Se puede considerar como una mezcla no coherente de estados psi y con pesos WI. Con pesos estadísticos, jóvenes, por si acaso, ¿está bien? Es necesario precisar. Estadísticos. Por si acaso, estos pesos estadísticos pertenecen a los reales positivos. ¿Está claro? Son positivos. Que satisfacen la condición de que su suma es igual a 1. ¿En qué consiste el concepto de mezcla no coherente? Esto significa que en el estado mixto nosotros vamos a tener, o no va a ser observable, el fenómeno de la interferencia. ¿Está bien? Debido a los diferentes componentes. Ustedes saben bien, han visto en óptica, de que cuando tengo una luz no coherente, por ejemplo la luz del sol, no apreciamos el fenómeno de interferencia. Y nosotros simplemente apreciamos, nosotros tenemos de que el E es igual, o L al cuadrado es igual a E1 al cuadrado más E2 al cuadrado. Estoy hablando en caso de óptica, ¿está claro? Más 2 E1, E2, coseno del ángulo que forman. Pero esto, cuando se desarrolla, aquí aparece una integral que nos da el promedio. Entonces, si es que este fin no depende del tiempo, es decir, permanece constante y son coherentes,
entonces simplemente esto se anula, porque aquí me estaba olvidando de algo más que aparece aquí. Cuando nosotros trabajamos en óptica, aparece un 1 sobre t, donde t es el tiempo que nosotros medimos, no es el periodo. Pero ¿qué es lo que pasa si esto depende del tiempo o varía caóticamente? Si varía caóticamente, esto es igual a 0. Entonces, si esto es igual a 0, nosotros tenemos de que la intensidad observable es igual solamente a la suma de intensidades. Lo mismo pasa acá. ¿Está claro? Entonces, nosotros tenemos de que es una mezcla no coherente de estados. ¿Está bien? Entonces, ¿qué significa? Significa que para calcular el valor medio de una magnitud física, ¿está bien? El valor medio de una magnitud física, aquí F, una magnitud física, que se encuentra en un estado mixto, es necesario calcular primero el valor de la magnitud en los estados puros. Significa que nosotros vamos a tener que calcular primero el FI, que es igual a la integral de psi i conjugado complejo F psi i d de psi. Aquí esto vamos a llamar que es 1. Y luego hallamos el valor medio de nuestra magnitud física como la suma por todos los i de sus pesos por este FI. ¿Está claro, jóvenes? Es decir, no hay interferencia en los estados mixtos. Esto es lo que pasa. ¿Tienen alguna pregunta? ¿Está claro hasta el momento? Muy bien. Veamos algo un poquito más claro, o sea, más sencillo. Bueno, en primer lugar, jóvenes, ya quedó claro qué es lo que pasa, es decir, no apreciamos un patrón de interferencia y por eso es que nosotros podemos decir que la normalización es la suma de los pesos estadísticos. Muy bien, veamos ahora un sistema que tiene un número finito de funciones propias. ¿Está claro? Por ejemplo, a ver, voy a poner, veamos estados puros con número finito de funciones propias. ¿Está bien? Por ejemplo, vamos a tomar el más sencillo que conocemos. Los estados de spin. Del electrón.
nosotros tenemos que el spin del electrón solamente tiene dos estados, ¿está claro? Vamos a decir nosotros de que son los espinores más menos que corresponden a valores de spin H medios más menos, que nos dan las diferentes representaciones, las diferentes direcciones. Entonces nosotros vamos a tener lo siguiente en estos estados. Aquí tenemos si I es igual a la sumatoria n' a sub n' y si n', con una sumatoria n' de estos a i o a n' y al cuadrado igual a 1. Esta va a ser nuestra expresión número 3. Entonces, aquí nosotros tenemos de que esto, o sea, este es un caso, ¿está bien? Pero vamos a ver los estados en forma general. Aquí nosotros tenemos, digamos aquí, donde estos phi n' son funciones propias de alguna función. ¿Está bien? De alguna magnitud física. Entonces tenemos valor propio, función propia de esta magnitud física. Eso significa que existe una representación de estados puros de esta magnitud. ¿Está claro? De esta magnitud. Entonces, no, este no tiene número, este ahí nomás. Entonces, vamos nosotros a ver lo siguiente. Vamos a reemplazar esto acá. ¿Está bien? Vamos a reemplazar esto acá. Entonces, reemplazamos 3 en 1. A ver, esto lo voy a llevar al otro lado simplemente para poder visualizar qué es lo que se está haciendo. Y el 3 es esto que está acá, estas dos relaciones. Entonces, nosotros vamos a tener lo siguiente. Aquí estamos expresando de esta manera. Entonces, tenemos que esta magnitud física es igual a la sumatoria con respecto a n y n' de unos fnn'. Estos fnn' son estos valores que tenemos aquí, ahorita lo escribo. A sub n y conjugado complejo a sub n' y. Esta es nuestra expresión número 4, donde tenemos de que estos fnn' son los elementos matriciales en esta base que nosotros sí podemos formar con estados puros, fn, phi n, f, phi n', del psi. Muy bien. Entonces, estos son elementos matriciales de la magnitud física F en la representación F. Muy bien, entonces eso es lo que nosotros tenemos. Ahora,
de 2. ¿Qué cosa es 2? 2 es esto que está acá. Nosotros vamos a tener lo siguiente, que el valor medio de f es igual a la sumatoria n f n sumatoria i w a n i conjugado complejo a n' i. Entonces nosotros tenemos esta relación. Copio 2 al otro lado para que más o menos veamos qué es lo que se ha hecho. Entonces esta es una suma con respecto a i. Al momento que yo sumo con respecto a i, tengo que multiplicar por este peso estadístico WI y el FI. Entonces esto es lo único que tiene i, esto no tiene i, y por eso puedo separar las sumas. Entonces nosotros introducimos una matriz, o definimos una matriz con los siguientes elementos. Rho nn', que es igual a la sumatoria con respecto a i de WI a sub ni, conjugado complejo a sub ni. Entonces, nosotros reemplazamos 7 en 6 y podemos expresarlo de la siguiente forma. El valor medio de f es igual a la sumatoria nn', fnn', rho n'n. Esto es igual. Jóvenes, aquí he invertido el orden sobre todo para mantener la regla de multiplicación de matrices. ¿Está claro? Entonces, esto es igual a la sumatoria con respecto a n de f p nn, y esto no es otra cosa que la traza de f rho. Disculpen, este es rho. F rho. 8. Entonces, esta matriz es lo que se denomina matriz densidad. Matriz densidad o matriz de densidad. ¿Está claro? ¿Esto está entendido? Entonces, si nosotros conocemos la matriz densidad, podemos calcular, podemos calcular el valor medio de cualquier magnitud física. Y, por lo tanto, nosotros podemos describir completamente los estados mixtos con ayuda de la matriz densidad. Los estados mixtos se pueden describir completamente con ayuda de la matriz densidad. ¿Está claro, jóvenes? ¿Alguna pregunta? Bien, jóvenes, si no hay preguntas, ahí quedamos el día de hoy. Muchas gracias.